El mal tiempo y el frío hacen que nos sintamos más sensibles ante factores externos que pueden afectar a nuestra garganta, no solamente el frío, los cambios de estación, el aire acondicionado o la calefacción que nos resecan o momentos cargados de estrés o ansiedad pueden provocar molestia o ardor, garganta seca o dificultad al tragar. ¿Hay solución para aliviar esta molesta sensación? Pues para responder a esta y otras preguntas tenemos a la doctora Magdalena Mejías, ella es gerente del Departamento Médico de Laboratorios GEL España. Hola doctora, un placer contar estos minutos contigo. Hola Laura, un placer también para mí estar con vosotros este rato. ¿Por qué se tiene dolor de garganta? ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, hay muchas causas y muy variadas, pues desde, tú has comentado algunas, desde la irritación por frío, la irritación por contaminación, el sobreuso, es decir, la utilización de la garganta, como ocurre, pues no sé, en los profesores, en los cantantes, en gente que utiliza la voz como instrumento de trabajo. También vamos a mencionar la faringitis de los fumadores, un motivo para el dolor de garganta, un motivo importante para el dolor de garganta. Incluso un traumatismo. Cuando digo traumatismo me refiero pues a esos pacientes que están en el hospital y están intubados, por ejemplo, o una espina de pescado o un cuerpo extraño, esas cosas también producen dolor de garganta. Y desde luego, si me preguntaras por la causa más frecuente, te tendría que hablar de las faringitis infecciosas, tanto las infecciones por virus como las infecciones por bacterias, como incluso las infecciones por hongos. La candidiasis orofaringia también puede ocurrir y también es uno de los motivos de dolor de garganta. Como ves, como te decía al principio, múltiples y variadas. Pero, ¿por qué parece que tenemos más dolor de garganta en invierno? ¿El frío tiene algo que ver? Tiene algo que ver, no directamente, pero tiene algo que ver. Primero, en invierno son más frecuentes, más habituales las infecciones respiratorias que producen este dolor de garganta. El frío produce vasoconstricción, o sea, disminución del diámetro de los vasos sanguíneos, sobre todo en aquellos vasos sanguíneos que están en contacto con el exterior, o sea, los de la piel y los de las mucosas. Todos sabemos cómo en invierno la piel se nos reseca más. Pues lo mismo le ocurre a esas mucosas, como es, por ejemplo, la mucosa respiratoria, la mucosa de la garganta. Al tener menos flujo de sangre, esos tejidos se encuentran menos protegidos, les llegan menos células inmunitarias, tienen menos protección. Con lo cual, si hay una posibilidad de tener una infección, pues va a ser más probable por esa falta de protección. No es una relación directa del frío con la infección, pero sí es un aumento de las posibilidades de padecerla por disminución de la protección en esas mucosas. Luego también hay que decir que los virus que producen esas infecciones viven mejor durante los meses de frío, se reproducen mejor con el frío. Y también nosotros tenemos más contacto con personas que nos pueden contagiar, porque vivimos en lugares más cerrados, más hacinados, por decirlo así. Esto lo hemos aprendido a la fuerza con la epidemia, con la pandemia del SARS-CoV-2, de la COVID, cómo durante los meses de invierno aumentaba la probabilidad de contagiarnos, como había más casos por todos estos motivos. Por lo tanto, el frío como tal, por sí solo puede producir dolor por irritación, pero sobre todo es que favorece la aparición de esas infecciones de garganta, esas infecciones faringias de las que antes hablábamos. Sí, bueno, también nos has comentado que las infecciones de garganta pueden ser de origen vírico o de origen bacteriano. ¿Cómo podemos saber si es de un tipo o de otro? Bueno, hay muchos síntomas que son comunes a las dos, como el dolor de garganta, la irritación, la sensación de pinchazo al tragar, pero luego pueden aparecer algunas otras cosas que nos orienten. La aparición de placas en la garganta, lo que se llama normalmente placas, esas zonas blanquecinas, es cierto que es más frecuente que aparezcan en las personas con infecciones bacterianas que no con infecciones víricas, pero pueden aparecer en los dos, ¿eh? No es un signo único. También la fiebre suele ser más alta en las bacterianas que en las víricas. Y en las víricas, en general, el cuadro suele ser, en cuanto a todos los síntomas que lo acompañan, más leve. ¿Y hay diferencias entonces a la hora de tratarlas? Sí, fundamentalmente el uso de antibióticos. Mientras que las infecciones bacterianas siempre se deben utilizar antibióticos como tratamiento, en las víricas estos no tienen ningún sentido y únicamente se emplea tratamiento sintomático. En las bacterianas también se puede utilizar tratamiento sintomático, pero siempre acompañado al antibiótico que antes decíamos. Esa es la principal diferencia de tratamiento entre las dos. Bacterianas, tratamiento farmacológico es antibiótico, para Eso las es. víricas
Además, medidas higiénico-sanitarias, entiendo. Sí. ¿Y recomendable es en estas víricas también el tratamiento farmacológico? Sí, porque se puede hacer tratamiento, como decíamos antes, sintomático. O sea, si el paciente tiene una inflamación importante en la garganta, pues se pueden utilizar antiinflamatorios, se pueden utilizar analgésicos para el dolor, tanto de garganta como a lo mejor el dolor acompañante de cabeza, musculatura, etcétera. Hay que conseguir que el paciente se encuentre lo más cómodo posible, que esos síntomas disminuyan, mientras que el proceso se va solucionando y que lo va a solucionar al final va a ser nuestro sistema inmune, pero que mientras tanto el paciente se encuentre más cómodo. También decir que además de estos fármacos habituales, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, pues también hay otros principios activos de origen natural que pueden ser muy interesantes, que también nos van a ayudar a disminuir los síntomas, a disminuir el dolor, a disminuir la inflamación. Lo vamos a utilizar, como ya hemos dicho, en las faringitis víricas, pero también en las faringitis bacterianas, acompañando al antibiótico. Y una cosa también importante que no quiero dejar de decir es que, como en las faringitis bacterianas vamos a utilizar antibióticos, siempre es conveniente añadir la administración de probióticos, porque esos antibióticos tienen un efecto secundario, que es que afectan negativamente a la microbiota intestinal, eso puede producir diarreas y la forma de resolver esto o de, mejor aún, de prevenirlo es con el uso de probióticos. Y hay algo milagroso, algo que me quite el dolor de garganta rápidamente. En medicina nunca hablamos de sustancias milagrosas, sino de sustancias eficaces. Los milagros son aquello que ocurre de manera inexplicable y que además excede a nuestro conocimiento. No sabemos por qué está ocurriendo. En medicina hacemos lo contrario. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo, cómo funciona, cómo actúa. Por lo tanto, los medicamentos o los principios activos de origen natural o lo que utilicemos nunca será milagroso por definición en medicina, porque siempre sabremos cómo funciona. Ahora, si me preguntas algo que sea eficaz, sí, claro que existen. Pues además, como decíamos antes, de los inflamatorios o los analgésicos, pues también productos naturales, extractos de plantas muy eficaces. Te voy a poner algunos ejemplos que algunos la gente lo conocerá y otros a lo mejor el nombre les suena más raro. Pues el primer ejemplo que te pongo, el própolis. Este, por ejemplo, es una sustancia que es bastante conocida, bastante utilizada. Es un producto fabricado por las abejas. Ellas lo fabrican para prevenir las infecciones de sus panales, o sea que es su antibiótico natural. Bueno, pues este es un producto al que se le podía llamar casi superproducto de estos básicos importantísimos de la naturaleza que nosotros también podemos utilizar en el caso de las afecciones de garganta. Otro producto que conocerá mucha gente, el regaliz. Claro, cuando yo digo regaliz, todo el mundo pensamos en las chuches de nuestra infancia. No, aquí estamos hablando porque el extracto de regaliz, el extracto de raíz de regaliz, tiene un efecto antiinflamatorio y además nos ayuda a eliminar las secreciones, con lo cual también muy útil para la garganta. Y otro, que este sí que el nombre seguro que va a sonar muy poco, el Xanthoxylum. Esta es una planta de la familia de las pimientas que tiene un efecto analgésico muy rápido, muy efectivo. Bueno, pues por ejemplo existen en el mercado sprays que combinan estos principios activos u otros principios activos que se aplican de manera tópica sobre la garganta y que tienen un efecto milagroso, no, eficaz, eficaz y rápido, que es lo que queremos. Bueno, también el dolor de garganta, bueno, suele desaparecer espontáneamente Ujú, a la sí, semana, 10 días, ¿no? Más o sí, menos. sí. Por ello, como has comentado, pues suficiente con un tratamiento local Ujú. sintomático para resolverlo. Pero, ¿y si no pasa esto? ¿Cuándo deberíamos acudir al médico? Pues mira, siempre debemos acudir al médico si la fiebre es alta o si hay un malestar general importante, síntomas que se acompañan y que hacen que el paciente se encuentre realmente mal, en malas condiciones de salud. Luego, siempre debemos acudir cuando el paciente pertenece a lo que llamamos los grupos de población especiales, o sea, los niños pequeños, los bebés, los ancianos, los polimedicados, personas con pluripatología o embarazadas, porque ahí esa afección de garganta se
se solapa o va encima de otras condiciones de salud que se pueden alterar y que por lo tanto siempre hay que tener en cuenta. Y luego, aunque no haya síntomas acompañantes o sean leves, pero si el dolor persiste más allá de las 2, 3 semanas, también hay que acudir al médico para que establezca un diagnóstico, porque hay que recordar que el dolor de garganta no siempre es de garganta, quiero decir, no siempre tiene que ver directamente con una infección respiratoria. Puede deberse a cuestiones tan dispares como, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico o, por ejemplo, unos pólipos en las cuerdas vocales que no tienen nada que ver con el tratamiento de lo que hemos hablado hasta ahora y que, claro, el médico tiene que establecer el diagnóstico para poder establecer pues, el tratamiento o la solución adecuadas. Doctora Magdalena Mejías, ha sido un placer pasar estos minutos de charla contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Hasta otro rato. Hasta luego.